La criatura del camino. Escalofriante historia. La lluvia golpeaba el parabrisas. El sonido era ensordecedor. Clara conducía con dificultad, sus manos aferradas al volante, sus ojos entrecerrados tratando de ver a través del torrente de agua. A su lado, Daniel miraba el mapa, intentando descifrar las rutas en medio de la penumbra. La luz interior del coche parpadeaba, añadiendo una capa más de tensión. En la parte de atrás, Emma, Liam y Sophie bromeaban, tratando de mantener el ánimo en alto. Sus risas eran un intento de ignorar la creciente tormenta afuera. Iban camino a la antigua casa de campo de los abuelos de Clara, un lugar lleno de recuerdos de infancia y aventuras pasadas. Un fin de semana entre amigos, lejos del bullicio de la ciudad, era justo lo que necesitaban. Pero la tormenta parecía tener otros planes, un escape de la ciudad, un respiro de la rutina diaria. Sin embargo, la transición del paisaje urbano al rural estaba siendo más desafiante de lo esperado. La carretera era un camino solitario, apenas visible bajo la cortina de lluvia. Los faros del coche apenas iluminaban unos metros adelante. Las gotas de lluvia se estrellaban contra el asfalto, creando charcos y corrientes que hacían el manejo aún más peligroso. El viento soplaba con furia, sacudiendo los árboles y haciendo que las ramas golpearan contra el coche. Cada ráfaga era un recordatorio de la fuerza de la naturaleza. La oscuridad se hacía más profunda, envolviendo el coche en una negrura casi total. Solo los relámpagos ocasionales rompían la monotonía de la noche. El mapa se agitaba en las manos de Daniel, dificultando aún más la lectura. «Estamos cerca», dijo con voz tensa, tratando de mantener la calma. «Solo unos kilómetros más», añadió, aunque la incertidumbre era palpable en su voz. Clara asintió con el ceño fruncido. La lluvia arreciaba, golpeando el coche con más fuerza. Clara asintió con el ceño fruncido. La lluvia arreciaba, golpeando el coche con más fuerza. Sus pensamientos estaban divididos entre la carretera y la seguridad de sus amigos. Un relámpago iluminó el cielo, revelando por un instante el paisaje desolado que los rodeaba. La luz blanca y cegadora fue seguida por un trueno ensordecedor. Un trueno sacudió la tierra, haciendo vibrar el coche. El sonido resonó en sus oídos, aumentando la sensación de vulnerabilidad. En ese instante, vieron algo en medio del camino. Una figura extraña. Yacía inmóvil. «¡Cuidado!», gritó Sophie. Clara frenó bruscamente, sus manos temblando. El coche patinó en el asfalto mojado, derrapando peligrosamente. Los neumáticos chirriaron mientras Clara luchaba por mantener el control. Se detuvieron a pocos metros de la figura, el corazón de todos latiendo con fuerza. La figura seguía inmóvil, envuelta en sombras. El corazón de Clara latía con fuerza, sus manos aferradas al volante. La tensión en el coche era palpable, cada uno conteniendo la respiración. La lluvia seguía cayendo sin piedad, como si el cielo mismo estuviera decidido a probar su resistencia. La tormenta no mostraba signos de amainar. «¿Qué es eso?», preguntó Emma con la voz temblorosa. La oscuridad del bosque parecía envolverlos, y cada sonido se amplificaba en la noche lluviosa. Emma no podía dejar de mirar hacia los árboles, esperando ver algo moverse entre las sombras. Clara apagó el motor. El silencio era sepulcral. Solo el golpeteo constante de la lluvia contra el techo del coche rompía la quietud. Miró a Daniel, quien asintió con determinación. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia. Daniel salió del coche. El frío de la noche y la humedad de la lluvia lo envolvieron al instante, pero su curiosidad era más fuerte que cualquier incomodidad. La curiosidad pudo más que el miedo. Se acercó a la figura con cautela. Cada paso que daba parecía resonar en el suelo mojado y su corazón latía con fuerza en su pecho. Los demás lo observaban desde el coche. La lluvia no cesaba. Clara y Emma contenían la respiración, sus ojos fijos en la silueta que Daniel se acercaba. Daniel se agachó para ver mejor. Era una criatura pequeña.
Sus movimientos eran lentos y parecía estar sufriendo, parecía estar herida. Tenía la piel viscosa y escamosa. Daniel sintió una mezcla de compasión y asombro al ver a la criatura tan de cerca. Sus ojos eran grandes y negros. Emitía un sonido débil, lastimero. Daniel se preguntó de dónde podría haber venido y qué le habría pasado. Daniel la recogió con cuidado. La criatura se estremeció ligeramente, pero no opuso resistencia. Sabía que debía ayudarla, aunque no tenía idea de cómo. La criatura temblaba de frío. Daniel la llevó al coche. Clara lo miró con recelo. «No deberíamos tocarla», dijo. «Está herida», respondió Daniel. «No podemos dejarla aquí». Sophie y Liam también insistieron en ayudarla. Emma se mostraba más reticente. «Tengo un mal presentimiento», murmuró. La criatura se acurrucó en el asiento trasero. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Continuaron el viaje. La lluvia seguía cayendo. Llegaron a la casa de campo. Era una construcción antigua y solitaria. La tormenta rugía a su alrededor. Entraron y cerraron la puerta. Estaban empapados y cansados. Dejaron a la criatura en la sala. Encendieron la chimenea. El fuego crepitaba, dando un poco de calor al ambiente. Prepararon café y se sentaron a descansar. Liam fue el primero en notar que algo andaba mal. «¿Escuchan eso?», preguntó, con voz nerviosa. Un sonido extraño venía del exterior, un raspar de garras en la madera. Salieron a investigar. No había nada. «Solo es el viento», dijo Daniel. Pero nadie parecía convencido. Regresaron al interior. La criatura ya no estaba en la sala. «¿Dónde se metió?», preguntó Sophie. En ese momento, escucharon un grito desgarrador. Era Liam. Corrieron hacia el sonido. Lo encontraron en el suelo. Su cuerpo estaba destrozado. Emma gritó horrorizada. La criatura estaba sobre Liam. Pero ya no era pequeña e indefensa. Había crecido. Sus ojos brillaban con una furia roja. Sus garras goteaban sangre. «¡Tenemos que irnos!», gritó Daniel. Pero ya era demasiado tarde. La criatura se abalanzó sobre Emma. La mató en un instante. Sophie, Clara y Daniel corrieron hacia la salida. La criatura los perseguía. Daniel tomó un atizador de la chimenea, golpeó a la criatura con todas sus fuerzas. La criatura retrocedió, rugiendo de dolor, pero el golpe no pareció afectarle mucho. Se abalanzó de nuevo. Sophie gritó. Había encontrado una lata de gasolina. La roció sobre la criatura. Clara encendió un mechero y lo lanzó. Las llamas envolvieron a la criatura. Esta se retorció de dolor. Sus gritos eran escalofriantes. Poco a poco, la criatura comenzó a desintegrarse. Sus cenizas se las llevó el viento. Solo quedó un silencio sepulcral. Clara, Sophie y Daniel estaban en shock. Habían sobrevivido, pero a un precio terrible. Salieron de la casa. La tormenta había pasado. El sol comenzaba a salir. Tenían que pedir ayuda. Clara y Daniel fueron al pueblo cercano. Contaron su historia, pero nadie les creyó. Los tomaron por locos. La gente del pueblo, con sus miradas de desconfianza y susurros a sus espaldas, los hizo sentir aún más aislados. Clara intentó mostrar pruebas, pero todo parecía desvanecerse como un mal sueño. Daniel, cada vez más desesperado, comenzó a dudar de su propia cordura. Desesperados, regresaron a la ciudad. La lluvia golpeaba el parabrisas, reflejando su estado de ánimo sombrío. El viaje de regreso fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros. Daniel fue internado en un hospital psiquiátrico. Los médicos no podían entender lo que le pasaba. Sus noches estaban llenas de gritos y pesadillas, y sus días de un silencio aterrador. Clara lo visitaba todos los días. Se sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano, esperando algún signo de mejoría.
Pero Daniel parecía estar atrapado en un mundo del que no podía escapar. Una tarde, mientras Clara estaba sentada junto a la cama de Daniel, éste abrió los ojos. Fue un momento de esperanza, pero también de temor. «No se ha ido», susurró con voz ronca. Sus palabras eran apenas audibles, pero el miedo en su voz era inconfundible. Clara lo miró sin comprender. «¿De qué hablas?», preguntó. Su mente buscaba una explicación lógica, pero no podía encontrar ninguna. Daniel señaló hacia la ventana. Sus manos temblaban y sus ojos estaban llenos de terror. «Está ahí fuera», dijo con terror en los ojos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Clara se giró para mirar. No había nada, solo la oscuridad de la noche, solo la oscuridad de la noche. La negrura parecía absorber toda la luz, creando una sensación de vacío. Pero entonces escuchó un sonido, un ruido que no podía ser ignorado, un raspar de garras en el cristal. Clara se quedó paralizada. El sonido era inconfundible y su corazón latía con fuerza. El horror volvía a comenzar. La sensación de impotencia y miedo se apoderó de ella mientras ella ve a través del cristal esos ojos tenebrosos posados sobre ella. Suscríbete a mi canal, dale me gusta y comparte para que otras personas puedan escuchar esta gran historia.